Vamos a pedirle a Dios que lo use el Señor como siempre. Señor Jesús, poderoso Dios. Bendice a tu siervo, Padre amado, y tú, Señor, sé con él, Padre bendito. Unge sus labios, Padre amado. Padre bendito, esa mente, ese corazón, Señor, que permitas que fluya esa palabra, Padre amoroso, y que tú seas, Padre bendito, el que vaya, Señor, Padre bendito, a esos oídos que tienen que recibirla, Señor. Padre amado, esos ojos que tienen que verla, Señor. Padre bendito, en tu poderoso nombre. Unge tu siervo, Padre amoroso, y derrama de tu gracia, Señor. Y tú, Padre bendito, permite que sea, Padre amado, Padre bendito, tu presencia la que lo guíe, Señor, en cada palabra. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En tu poderoso nombre, Padre amado. Amén. En tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Gracias, precioso Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos. Amén. Le damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de estar aquí en este lugar. Los que están aquí por primera vez, Dios les bendiga. Amén. Así como está de pie, hermano, le vamos a invitar que abra su Biblia. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 3. Éxodo, capítulo 3, y vamos a leer el verso 13 y el verso 14. Amén. Éxodo capítulo 3, versículo 13. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Gloria al Señor, aleluya, santo. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene ahí? Dice así en el verso 13, en el nombre de Jesús. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Amén. Yo soy, me envió a vosotros. Tome su asiento, hermano, dándole la honra y la gloria al Señor, y vamos a pedirle al Señor que nos permita compartir, hermano, esta enseñanza. Va a ser una enseñanza gracias, hermano, muy rica en el conocimiento, hermano, de Dios, porque Dios es el que nos enseña, Él es nuestro maestro. Amén. Mira, hermano, hemos de alguna manera hemos estado por algunos meses. He mirado todavía que hay algo que no lo hemos entendido algunos, y quizás por pena, por vergüenza o por lo que sea, no se ha comentado, no se ha platicado esto, pero es bueno porque cada cambio, hermano, si usted en su trabajo si va a haber un cambio y a usted no le avisan de ese cambio, pues usted lo van a agarrar, ¿sí me entiendes? Lo van a sorprender. Y si hablamos en las cosas terrenales, sí, uno se saca, pues, ¿verdad? Y aquí en las cosas de Dios, hermano, pues es necesario que cada cosa que se enseñe, pues sea siempre que sea respaldado por la Biblia, por la palabra. Y sobre todo si nosotros no quedamos conformes con la enseñanza, con lo que se enseñó, no se entendió, no se explicó de la manera correcta, es bueno que usted escudriñe o pregunte, ¿verdad? Porque los que estamos aquí no somos perfectos, podemos cometer algún error, ¿verdad? Y eso es bueno que nosotros preguntemos. Se hizo un cambio, hermano, aquí en esta congregación acerca del nombre, y yo sé que en algunos todavía por ahí no se les a lo mejor no se les ha aclarado por qué se hizo ese cambio, pero pues por la gracia de Dios, hermano, hoy en este día vamos a hablar un poquito de eso. Hace unos 2 o 3 meses yo
he estado estudiando esto y no ha sido fácil porque no puedes trasladarte hasta esos tiempos y quién hizo los cambios y por qué lo hicieron los cambios, pero sí tuve que estudiar historia, tuve que meterme un poquito a estudiar en las enciclopedias y todo eso y agarrar la fuente de una fuente de historia que fuera la más segura para poder yo compartir este tema, ¿verdad? Así es de que usted va a escuchar hoy en este día este tema y cualquier duda, pues métase a la historia y en la historia hay muchas cosas, hermanos, que son verdad, pero también hay muchas cosas que son mentira, ¿verdad? Pero vamos a mirar cómo nos lleva el Señor, hermano, en esta noche. Hoy vamos a mirar un poquito, hermano, cómo fue que la Biblia, o sea, que la Biblia, porque yo y usted ahorita la tenemos en español y yo cuando llegué al camino de Dios, yo pensé que la Biblia la habían escrito en español, ¿verdad? Pero después me fui dando cuenta que hubo algunos procesos y algunos quizás no conocemos el trasfondo de la Biblia, cómo fue escrita o quién la escribió o quién la tradujo, y eso es importante porque al hacer el cambio nosotros del nombre, nosotros antes leíamos aquí en la palabra de Dios, leíamos Jehová, ¿verdad? Leíamos Jehová y nosotros relacionábamos este nombre con el nombre de Jesús. Yo mismo llegué a decir que Jehová era Jesús, pero después me di cuenta que Jehová no es Jesús, que se trató de enseñar que Jehová era Jesús, pero no es así, ¿verdad? Por eso se hizo ese cambio y hoy vamos a mirar un poquito acerca de eso, ¿ok? Nosotros miramos ahí, hermano, el tema de esta noche se llama el nombre revelado en carne. Hoy en este día vamos a tocar lo del Antiguo Testamento y en otra ocasión que Dios me dé la oportunidad vamos a mirar la revelación completa de lo que es el nombre para que usted no le quede duda. ¿Por qué? Porque mire, muchas de las veces decimos a la Biblia no le tenemos que quitar ni le tenemos que poner. Y eso lo decimos porque la Biblia lo dice, la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Que no debemos de quitarle. Entonces, ciertamente en las traducciones que se hicieron en la Biblia, alguien por allí consideró que Jehová era el nombre que le daba a Dios. Pero eso fue lo que esa persona consideró. Pero vamos a usar un poquito la lógica, vamos a usar la sabiduría, hermano, que Dios nos ha dado por medio de la palabra, pero también vamos a usar la lógica, porque es necesario que la usemos. En esta ocasión yo leí 2 versículos, que fue el 13 y el 14, donde Jehová no es mencionado. Pero si usted se regresa al capítulo 12, al versículo 12 del capítulo 3 de Éxodo, o baja al versículo 15, entre el versículo 12 y el 15, usted va a mirar que ya se menciona a Jehová. Si usted se fija ahí, en su Biblia, más atrás en el 11 o en el 12, o del 15 para abajo, usted va a mirar que ya se ha mencionado el nombre de Jehová. ¿Sí lo menciona ahí su Biblia o no? ¿Verdad? Entonces, toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, este nombre aparece en toda la Biblia de lo que es los 39 libros del Antiguo Testamento. Eso todo aparece allí la palabra Jehová. Y aquí en el verso 13, se le aparece Dios a Moisés y le dijo Moisés a Dios, ¿verdad? Le dice Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, entonces vamos a usar un poquito la lógica ahí. Dice Moisés, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, entonces quiere decir, hermano, que Moisés está diciendo ahí que ni él sabía el nombre, ni sus hermanos, los israelitas que estaban cautivos que estaban esclavos allá en Egipto, sabían el nombre. Porque el nombre de Dios,
en el Antiguo Testamento, eso es lo que vamos a mirar, el nombre de Dios nunca ha sido revelado. En el Antiguo Testamento nunca Dios reveló su nombre. Pero la pregunta es, ¿por qué está Jehová? Ahora vamos a mirar un poquito por qué está Jehová, quién fue el que agregó ese nombre y por qué lo agregaron o con qué intención lo agregaron. Ahora, ¿de dónde lo tomaron? Porque si usted le mandan una carta, un ejemplo, si usted le mandan una carta y en esa carta hay una historia de un personaje y usted trata de adivinar cómo se llama ese personaje, pues usted al traducir la carta del inglés al español, usted va a decir, bueno, pues de esta palabra y de esta palabra puedo sacar un nombre, entonces le vamos a dar un nombre al escritor de esta carta. Y usted le pone el nombre, entonces las personas que van a leer esa carta, ya van a leer esa carta con el nombre que usted puso ahí en la carta. Eso fue lo que pasó en la Biblia. Entonces, ¿de dónde la Biblia fue traducida? Los escritos originales nadie los tiene. Los escritos originales nadie los tiene. Fueron haciendo copias porque ellos antes escribían en cueros de animales y eso se iban deteriorando, se iban borrando y entonces iban haciendo nuevas copias cada vez más. Hasta que llegó el momento de que los escritos originales se perdieron, pero para ese tiempo ya los israelitas, los judíos, ya tenían la mentada Torá. Y de allí fue donde salió la Biblia, porque antes que viniese Jesús aquí a la tierra, no teníamos el Nuevo Testamento que ahora tenemos nosotros. Existía nada más la ley y los profetas, que Dios le había dado a Moisés la ley y todos los profetas. Entonces, eso era lo que tenían los judíos y nadie más tenía la palabra de Dios más que ellos. Pero el plan de Dios, hermano, el plan de Dios es que no nomás los judíos tuvieran la palabra de Dios, Él iba a mover las cosas para que la palabra de Dios llegara a todo el mundo y en todos los idiomas. A todo el mundo y a todos los idiomas. Ahorita yo y usted la podemos mirar en todo el mundo y en todos los idiomas, ¿verdad? Entonces, en el verso terminar el verso 13, dice, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? En el verso 14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Entonces, Moisés llegó diciendo, el yo soy me envió a vosotros. Si él llegó diciendo estas palabras, el yo soy no es un nombre, tampoco es un nombre, no es el nombre de Dios, el yo soy. Pero vamos a mirar un poquito más para abajo. ¿Quién fue el que hizo esto? En la historia que yo traté de recopilar, hubo un hombre llamado un teólogo llamado Pietro Colonna Galatino en el 1460 al 1540. Él no creó el nombre de Jehová, él no lo creó, él no dijo, pero él destacó, dice que destacó al leer el texto masorético antiguo del Testamento. Entonces él trató, no sé si por ahí ha escuchado usted una palabra de que le llaman el tetragramatón, que de allí salieron todos esos nombres. Supuestamente son nombres, pero no son nombres, se me fue la palabra, alguien ayúdeme por allí. No, cuando te dan no es un apodo que le estaban poniendo a Dios, sino se me fue ahorita le aseguro que ahorita va a venir, amén. Como ¿qué digo? Es algo así, pero no es un título. ¿Sí? Sí, es que me habló por el oído que no escucho. Gracias, hermano.
Eso es para que lo sepan, hermano, que por si alguien me habla por el oído izquierdo, no escucho muy bien por ahí. Eso no lo escuché. Ok, títulos. Un título. Esos son títulos que se le dieron a Dios en el Antiguo Testamento porque nadie conocía el nombre de Dios. Aquí el profeta Moisés, hermano, le está diciendo a Dios, si ellos me preguntan quién me envió, cuál nombre o qué nombre les voy a dar. Entonces, Moisés era un siervo escogido por Dios, que Dios lo iba a usar grandemente, pero nunca le reveló el nombre. Y la pregunta es, hermano, ¿por qué antes del 13 y después del 15 versículo ya aparece otra vez Jehová? Y la Biblia está llena de ese nombre, ¿verdad? Entonces este hombre, hermano, trató de componer las palabras y sacaron ese nombre. En este punto dice, fue pronunciado también como Adonai o Elohim, dando como resultado que tanto Adonai como Elohim fueran tratados de manera muy especial. Los judíos ortodoxos usan Hashem, el nombre Hashem, para referirse a Dios, pero no es el nombre de Dios. O sea, ellos lo usan para referirse a Dios, pero el privilegio que tenemos nosotros, hermanos gentiles, que no teníamos esperanza con Dios en el pensamiento de los judíos, que nosotros no íbamos a alcanzar la redención, se nos ha dado a nosotros a conocer lo que ellos no han conocido. O sea, todo aquel judío que no ha recibido a Cristo como su Salvador, le sigue llamando así, pero todo aquel judío que ha recibido a Jesús como su Salvador, ya conoce el nombre que yo y usted conocemos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué muchas de las veces, hermano, podemos decir que nosotros le estamos quitando la Biblia? Al nosotros ya no mencionar a Jehová, podemos nosotros pensar que estamos quitando la Biblia, pero vamos a mirar si en los escritos originales o en las copias originales aparecía ese nombre. Si aparecía ese nombre en la Torá, entonces quiere decir que al traducirse la Torá al griego, entonces quiere decir que el nombre de Jehová no lo pasaron. Pero si no existe en la Torá, entonces quiere decir que ese es un nombre inventado por el hombre. Y con eso que usted está escuchando va a decir, bueno, entonces la Biblia está mal. No, la palabra es la palabra de Dios. La palabra dice en el libro de Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí lo que se está hablando es del nombre. ¿Por qué? Porque ahora imagínense si usted, vamos a decir, si el hermano Camilo sabe que se llama Camilo y en su trabajo le dicen Francisco, pues una cosa ni va a entender que le están hablando a él, y otra cosa es una falta de respeto para él, que alguien conozca su nombre y ya lo empiece a llamar por otro nombre. Entonces, algo así, hermano, va con Dios. Ahora, cuando a Dios los judíos le llaman Hashem, que no es el nombre de Dios, porque ellos no lo conocen, pero es una manera de referirse honrando a Dios y respetando a Dios. O sea, usan palabras como Elohim, como Adonai, como Yahvé, o palabras así, pero esos no son nombres. Hay un nombre que está oculto para muchas personas. Entonces, cuando Dios me permite, hermano, traer la otra enseñanza ya de lo que es el nombre y cómo se reveló y por qué se quitó este nombre, o por qué no debe de existir este nombre en la Biblia, el nombre de Jehová, usted va a poder entender, ¿sabes qué? Pues no se le está quitando la Biblia, simplemente se nos abrió el entendimiento para nosotros no mencionar un nombre que no es el correcto. Entonces todo tiene su tiempo, Mire, ¿cuántos de los que estamos aquí mencionamos mucho tiempo Jehová? Aún estamos vivos, aún el Señor no nos ha quitado la vida por eso. ¿Por qué? Porque Dios sabía que íbamos a llegar a conocer estas cosas. O sea, Dios en su misericordia sabe que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Ahora, ya cuando esto te es revelado a ti, y tú y yo queremos seguir de necios, pues ahí sí vamos a hacer que Dios se moleste.
porque ya vamos con todo el entendimiento, ya sabemos de dónde provino aquello, ¿verdad? Y la palabra de Dios aquí nos enseña. Entonces, mire, aquí es donde nosotros, hermanos, debemos usar el conocimiento de las Escrituras y la lógica. Si notamos la palabra, se nos dice que Él mismo revelaría su nombre. En ninguna parte de la Escritura dijo Dios que nosotros íbamos a descifrar el nombre. ¿Se acuerdan de aquella ocasión, hermano, que el Señor estaba hablando con los discípulos y los discípulos le dijeron, ¿cuándo será el final de estas cosas? ¿Qué le dijo el Señor? No les toca a ustedes saber el tiempo, ni los sazones. No les toca a ustedes. Entonces, todo va a ser a tu tiempo. El Señor a nadie le encargó que el nombre estaba oculto en el Antiguo Testamento para que alguien lo tratara de descifrar. Eso es lo que hicieron las personas, o sea, lo que han hecho las personas en las traducciones, que han tratado de descifrar el nombre. Entonces, si el nombre por ejemplo, de Yahvé o de Elohim fueran los nombres correctos de Dios, entonces el nombre que tenemos en el Nuevo Testamento está mal. Y estarían bien las personas que dicen esto. Hay personas que dicen, hermano, que el nombre de Jesús es pagano. Hay personas que se atreven a decir esto, que el nombre de Jesús no es el nombre de Dios, que el nombre de Jesús es pagano porque viene de un término griego. Pero no tenemos en cuenta que la palabra de Dios fue traducida de idioma a idioma hasta llegar en el idioma que yo y usted lo tenemos. Ahora, si yo y usted tenemos el nombre de Jesús aquí, se escribe igual en inglés, pero no va a escuchar que en inglés lo mencionan Jesús. Y si usted va a China, no va a escuchar que se escribe Jesús en español y que lo mencionan Jesús. Entonces, este nombre, hermano, por eso dice la palabra que se nos dio un nombre que es sobre todo un nombre. Que toda lengua iba a conocer el nombre, iba a mencionar el nombre, pero en un idioma diferente. Ahora, la palabra de Dios dice que cuando los discípulos estaban en el aposento alto, dice que allí había judíos que habían sido esparcidos y que hablaban otras lenguas. Pero dice la palabra que cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas, y los que estaban allí lo escuchaban glorificar a Dios, en cada uno en la lengua en la que había nacido. Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios sabía, porque ella sabía desde allá, desde hace miles de años, hermano, cuando Él confundió las lenguas. Él sabía que iba a haber miles y millones de lenguas. ¿Y cómo se iba a dar a conocer? Por eso ahorita las personas que han estado en la gracia, hermano, en el Evangelio, aquellas personas que se han vuelto al judaísmo, o los judíos mesiánicos, esas personas han rechazado la gracia. Esas personas se han olvidado de Jesús y han entrado en un término de ley. Esas personas ya no tienen el Nuevo Testamento, ya no creen en la Biblia. Ellos, por eso los vas a escuchar que traen una Biblia, que es la Torah. Y la Torah nosotros la tenemos aquí en la palabra de Dios, es el Antiguo Testamento. Pero ellos ya no creen en el Nuevo Testamento, ellos no creen en Jesús. Ellos no creen en Jesús. Por eso es que yo y usted tenemos que, hermano, estar seguros de los cambios. ¿Por qué se hacen los cambios? Tiene que haber, si vamos a hacer ajustes, tenemos que enseñar por qué y de dónde vino. Para que usted, si usted tiene una pregunta, hágalo directamente con la persona que está enseñando, con el pastor, pero no lo divulgue allá afuera. Porque nomás lo que va a hacer es esparcir algo que no es bueno y al punto final ni va a aprender. No vamos a aprender. Es mejor que nosotros hablemos y digamos, ¿de dónde sacaste esa información? ¿O por qué dices eso? ¿Verdad? Pero, hermano, la escritura, la palabra de Dios no nos enseña que que Dios le dio al hombre a descifrar
Al hombre no se le dio el privilegio de descifrar el nombre de Dios. Él dijo que se iba a revelar, pero todo tenía un tiempo. Y ese tiempo, hermano, ese tiempo llegó. Ese tiempo llegó, ese tiempo nosotros lo tenemos ahorita. El nombre, mire, el nombre de Jehová, lo que significa el nombre de Jehová en hebreo. ¿Ok? Eso es lo que significa el nombre de Jehová. No sé si usted lo ha mirado, pero el nombre de Jehová significa destruido, arruinado o ruin. En hebreo es lo que significa. Entonces ahora nomás usted piense si el Dios que usted le sirve está destruido, o si al Dios que usted le sirve está arruinado, o si al Dios que usted le sirve es un Dios ruin o cruel. Algunos sí lo califican porque él mandaba exterminar las naciones completas, pero eso no le da derecho al hombre, hermano, a decir que Dios es cruel o que Dios es destructor, porque Él lo ha hecho con justicia. Cada vez que Dios, hermano, cada vez que Dios hace algo, Él lo hace porque Él es justo, Él es sabio. Él no va a venir a destruir a alguien porque nomás tiene el poder. ¿A cuántos de nosotros nos ha dado oportunidad tras oportunidad, hermano, de cambiar? Y no hemos cambiado y estamos con vida. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios es paciente. Dios es grande en misericordia. Y Él está esperando, hermano, que yo y usted hagamos los cambios que tenemos que hacer, pero es necesario que tengamos bien definido cuál es el nombre de Dios. Porque si usted se le hace por ahí un endemoniado y usted menciona, te reprenden el nombre de Elohim, aunque es un atributo que le están diciendo a Dios en manera de respeto, el enemigo no conoce ese nombre porque no es nombre. Pero a usted se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y eso lo podemos mirar. Ningún discípulo anduvo echando demonios o sanando enfermos en el nombre de Elohim, porque sabían que no era el nombre. Ni en el nombre de Jehová, mucho menos. Entonces, todo eso, hermano, tenemos que tenerlo bien. Así como cuando usted mete un papel a una imprimidora, hermano, bien imprentado el nombre en nuestro corazón. Que no haya ningún tipo de duda, hermano, porque va a haber muchos por ahí que le van a decir, Jesús no es Dios. Y si usted no está bien fundado, pues lo van a hacer dudar. Pero si usted está bien fundado, hermano, sus creencias, sus convicciones están enraizadas bien en lo profundo, hermano, no lo va a mover nadie. ¿Por qué? Porque en su corazón usted recibió la revelación. Y en el Antiguo Testamento no vamos a mirar, hermano, que se reveló el nombre de Dios. A nadie se le dio, ni a Abraham, ni a Moisés, ni a David. A ninguno de los profetas se le dio el nombre de Dios. Por eso es que no podemos recibir ningún nombre que se le haya dado en el Antiguo Testamento como el nombre de Dios. Porque entonces ya estaríamos hablando de dos nombres. El del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. Estaríamos hablando de una contradicción entre Dios mismo. Porque dio un nombre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento da otro nombre. Así sí podríamos decir usted y yo. Entonces, ¿cuál nombre tengo que usar? ¿De qué manera tengo que llamar a Dios? ¿Verdad? Entonces, mire, ese es el significado. Usted puede, y si encuentra por ahí un judío que hable hebreo, pregúntele qué significa esa palabra. Ahora, ¿de dónde vino todo eso? Eso vino del catolicismo, porque, a ver, ¿por qué en la Biblia católica no pusieron el nombre de Jehová, sino pusieron el nombre de Yahvé? Tiene otro nombre. Por eso a nosotros se nos acusa de ser protestantes y de que tenemos la Biblia que imprentó la Iglesia Católica. Pero ¿por qué la Iglesia Católica no puso el nombre de Jehová también en la Biblia de ellos? Entonces, así como Dios, hermano, quiere hacer su voluntad y se quiere mover y se quiere exponer y abrir al mundo para que lo conozca, así también el enemigo va a tratar, hermano, de que la verdad completa no llegue a nuestra vida. Eso es lo que va a hacer el enemigo, pero y usted tenemos que tener la seguridad, hermano, a quién le estamos sirviendo y por qué
se está haciendo este cambio aquí? ¿O por qué se hizo? En el libro de Zacarías, hermano, capítulo 14, verso 9, dice así la palabra. Se lo voy a leer como está ahí, dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Ponga atención en este versículo, porque parece que aquí se está contradiciendo. Porque dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Por qué dice uno su nombre si en el Antiguo Testamento estamos mirando ahorita que el nombre no había sido revelado? No había sido revelado para el hombre, pero ya Dios sabía cuál era su nombre. Entonces, cuando yo y usted blasfemamos en las cosas de Dios, cuando yo y usted ofendemos a Dios, aunque no conozcamos el nombre, nosotros estamos blasfemando el nombre, porque usted no lo conoce, pero Él sí lo conoce. Yo no conocía el nombre de Dios, pero blasfemaba el nombre de Dios porque Él lo conoce. El hombre ha estado con Él siempre. Para el hombre va a ser una revelación, hermano, pero para Dios no, porque Él lo tenía desde que Él es Dios. Ese nombre es sobre todo nombre. Y nosotros somos los que vamos o recibimos la revelación del nombre, pero no en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento recibimos esa revelación. Pero el problema aquí es, como le dije hace un momento, que en el Antiguo Testamento las personas, los eruditos, los estudiosos, los teólogos, aquellas personas que todavía tenemos personas en la actualidad que no se conforman con lo que dice la palabra de Dios, sino que están buscando a ver qué dice allí el texto. Hay veces que quieren sacarle al texto algo que no dice. Y usted lo va a escuchar en algunos predicadores que dicen, bueno, pues realmente recibe mucha revelación, porque yo he escuchado muchas predicaciones y las predicaciones que he escuchado hablan sobre lo mismo, pero aquí ya me salió con que dice otra cosa. Usted va a escuchar por allí que los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres. ¿Y cuáles hijos de Dios? Hay predicadores que dicen que los hijos de Dios eran los ángeles. Pero cuando le preguntan a Jesús de quién de los 7 va a ser mujer, la que tuvo los 7 hermanos por marido, el Señor le dice: ignoran las escrituras, porque allá ni se casarán ni se darán en casamiento. Entonces la palabra de Dios dice que nosotros vamos a ser semejantes a los ángeles. Lo que quiere decir, hermano, que los ángeles no pueden engendrar. El privilegio de engendrar nada más se le dio a usted y a mí. Somos la única, hermano, la única creación que Dios hizo con ese privilegio. Los ángeles no se pueden reproducir. Entonces va a escuchar a predicadores que le van a decir que de allí salieron los gigantes que habla la Biblia, porque la Biblia dice que los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres. Pero no está diciendo eso la palabra de Dios, no. ¿Cómo un ángel va a tener intimidad con una mujer? ¿Cómo un ángel va a reproducir? Si eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que los ángeles son celestiales, hermano, no son terrenales. Ellos no se pueden reproducir. Yo y usted sí, usted y yo sí, porque somos humanos y Dios nos dio ese privilegio. Y cosas de esas va a escuchar usted. Ahí le están sacando un tema al texto que no dice. Y ahí es donde yo y usted nos tenemos que poner listos, porque si usted dice amén, pues usted está apoyando al predicador de que los ángeles sí pueden reproducirse. Y no, el Señor de Jesucristo lo enseñó en el Nuevo Testamento que no puede pasar eso, amén. Entonces aquí en el libro de Zacarías, hermano, capítulo 14, verso 9, habla, dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Entonces, si el nombre de Jehová que nosotros estamos mirando en la Biblia fuera el que Dios dio para que estuviera en la Escritura,
de este texto nos está enseñando, hermano, que el nombre que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento no es el verdadero. Porque aquí está diciendo, uno será su nombre. Aquí se está proclamando él como si fuera Jehová, él fuera el verdadero nombre de Dios. Pero no es el nombre de Dios. Entonces, ¿por qué pasa esto, hermano? Porque la escritura muchas de las veces nosotros queremos mirarla literalmente. Y no es así. Dios aquí está diciendo, en aquel día Jehová será uno. Pero como la Biblia no respalda este nombre, entonces si le ponemos nosotros en aquel día, el Señor será sobre toda la tierra, y en aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Entonces el texto sí concuerda con lo que dice el libro de Isaías. Porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Y la revelación como le dije hace un rato, hermano, la revelación del nombre no lo recibió ni un profeta. Isaías dice, profetizando, he aquí yo mismo que hablo estaré presente. ¿Quién estaba diciendo? Isaías, no. Isaías estaba hablando por Dios. Dios estaba diciendo a través de Isaías, yo mismo que estoy mandando el mensaje, voy a estar un día presente. Pero no le dio el nombre a Isaías tampoco. No le dio el nombre a Isaías. Y Isaías capítulo 7, verso 14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Pero nosotros sabemos qué significa Emmanuel, ¿verdad? Dios con nosotros. No podemos decir que Emmanuel es el nombre de Dios, o tampoco podemos decir Dios con nosotros es el nombre de Dios, porque eso es lo que significa Emmanuel. No es el nombre tampoco ahí. En Isaías capítulo 52, verso 5, dice así la palabra. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice el Señor. Ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice el Señor, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Otra vez fíjese lo que dice aquí, hermano. Continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Pero ¿cómo era blasfemado el nombre de Dios si no se le había dado a conocer al pueblo cuál era el nombre de Dios? O sea que aunque nosotros no conozcamos el nombre de Dios, el hecho de pecar en contra de Dios, estamos blasfemando, porque hay un Dios sobre todas las cosas, hay un Dios de dioses, hay un Dios, hermano, que gobierna. Y cuando usted le dice a alguien, yo sirvo al Dios de los cielos, no necesita decirle a una persona. La persona no va a ser tan tonta para saber que quién está en los cielos. Y usted le dice, usted no menciona a Jesús como su nombre, pero usted le dice, yo le sirvo al Dios de los cielos. La persona va a saber que usted le sirve al Dios Todopoderoso, al que creó los cielos y la tierra. Amén. Pero ya cuando usted le dice a la persona, yo le sirvo a Jesús, el único Dios verdadero que hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Usted ya no le está dejando duda a la persona, ni quién es, porque ya usted le está diciendo el nombre. La persona por naturaleza va a saber que Jesús fue el que, dígame si hay una persona que sepa que Jesús no murió en la cruz por los pecados de la humanidad. Toda la gente sabemos. Entonces cuando usted menciona a Jesús, por eso allá en la pulga se nos enojan muchos. ¿Sabe qué? Porque hay unos que no andan bien, hermano. Hay unos que traen por ahí algunos espíritus. Dicen creer en Dios, pero cuando le hablas de Jesús, te quieren aniquilar, te quieren matar porque los espíritus, hermano, al demonio, al diablo no le gusta escuchar el nombre de Dios.
Ahora, ¿qué hacía la palabra? La palabra de Dios nos dice qué hacían los demonios cuando escuchaban el nombre de Jesús. Todos estos fragmentos, hermano, bíblicos a nosotros nos tienen que ir llevando qué aconteció en el Antiguo Testamento, porque en realidad nosotros no debemos usar otro nombre que no sea el nombre de Jesús. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento debemos de usar otro nombre que no sea el nombre de Jesús. Únicamente, ¿sabe por qué? Porque Pablo habla de esto. Pablo habla de esto, dice que la roca que lo seguía, está citando una cita bíblica del Antiguo Testamento. La roca que lo seguía, ¿quién era? La roca que lo seguía era Cristo. Esa palabra, más sus versículos, son versículos que a nosotros nos traen revelación de quién es ese nombre. De que ese nombre está todavía oculto para muchas personas. Hay un grupo, hermano, que asegura y que se muere y que te dice que el único verdadero nombre de Dios es Jehová, y de ahí no los mueves. Y a Jesús lo tienen como un ángel, ignorando lo que profetizó Dios por medio de Isaías. Jesús no es ningún ángel. Jesús es Dios. Pero ellos, hermano, ellos han adaptado esa enseñanza. Es una enseñanza, hermano, una enseñanza que proviene de las tinieblas, una enseñanza diabólica. El enemigo ya les cegó el entendimiento, hermano. Si hay un grupo, hermano, que profesa conocer a Dios y que está mal, son ellos. Ese grupo, hermano, es el que está más perdido que todos. Porque a Jesús prácticamente lo tienen como nada. Y la Biblia nos enseña que si nosotros no tenemos a Jesús en el lugar que tenemos que tenerlo, los que no somos nada somos nosotros. Los que estamos perdidos somos nosotros. Entonces, este grupo se aferra a lo que la palabra de Dios está diciendo ahí en el Antiguo Testamento. Pero dígame usted, si ellos han dedicado el tiempo para mirar un poquito la historia, ¿cómo fue que salió la Biblia? ¿Cómo es que yo y usted tenemos ese libro ahorita en nuestras manos? ¿Por qué procesos tuvo que pasar? Eso tenemos que mirarlo también, porque es necesario para poder nosotros entender todas las cosas, ¿verdad? Dice en el verso 6, dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Amén. Aquí escribí yo algo, dice: ¿cómo inicia la Biblia? ¿Cuál es su origen, su historia? La Biblia es el libro más vendido en el mundo, hermano. Por la sencilla razón de que fue inspirado por Dios. También es el libro más atacado por los llamados futuristas y evolucionistas o el darwinismo, diciendo que lo que nuestros ojos miran es obra de la casualidad, asegurando que el hombre evolucionó del mono. Esa es una enseñanza que hay en el mundo del mentado Darwin, el darwinismo. Del mono, no hay cosa más perversa que esta. Mire lo que dice el libro tocando este punto de lo que leí ahorita, lo que dice el libro de 2 Timoteo capítulo 3, verso 13, dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido sabiendo de quién lo has aprendido. Entonces, aquí está la clave de esto, hermano. Aquí está la clave. ¿Por qué maestros? ¿Por qué pastores? ¿Por qué ministros? ¿Por qué personas que predicaban la palabra de Dios ahora están, hermano, queriendo ser judíos? ¿Por qué ahora son mesiánicos, judíos mesiánicos? ¿Por qué ahora? Porque no estaban bien fundados, porque no sabían en quién habían creído.
Y eso es lo que pasa con mucha gente. Y es lo que va a pasar cuando nosotros no nos fundamos, hermano, cuando nuestras raíces no están bien firmes. Va a llegar cualquier por ahí y nos va a decir, mira, te comparto este libro, mira, lee este libro, lo que dice. El enemigo ha usado a muchos escritores, hermano, para distorsionar la obra de Dios. Y hay mucha gente que le cree más a un libro que no fue inspirado por Dios que a la palabra de Dios que fue inspirada. Ahí es donde está el problema del hombre. ¿Por qué tenemos muchos hermanos ahora fuera de la iglesia que ya no creen en Jesús? Por lo que está diciendo aquí el libro de Timoteo. Y se lo voy a leer una vez más. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Viene lo importante. Si usted dice que cree en Jesús, si usted profesa que Jesús es Dios, pero no cree que toda la palabra es inspirada por Dios, entonces usted está en un fundamento débil. Usted está fundado en la arena. Y va a llegar por ahí alguien y lo va a engañar y lo va a sacar y lo va a perder, porque eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Si nosotros abandonamos a Jesús y queremos entrar por las obras de la ley, la palabra de Dios, el libro de Gálatas, el apóstol Pablo dice que por la ley ningún ser humano será justificado. No es porque la ley no tenga el poder de llevar a Dios al hombre, sino porque el hombre no tiene la capacidad de cumplir la ley. Necesitamos de la gracia de Dios. O dígame usted hoy en este día, hermano, si no tuvo un mal pensamiento. Pero ¿por qué está aquí? Por la gracia de Dios. Si estuviera caminando por las obras de la ley, usted ya estuviera fuera. ¿Por qué? Oye, hermano, somos humanos, estamos luchando contra muchas cosas. Tenemos una guerra espiritual todos los días. En la batalla donde nosotros peleamos, hermano, aquí en nuestra mente es donde nosotros peleamos esas batallas. Si el enemigo nos gana aquí, en la mente, hermanos, estamos perdidos. Ahí tenemos que, porque son pensamientos que vienen. Usted cuando viene aquí al altar a postrarse a orar, hermano, yo miro que muchos luchan y algunos vienen y se postran un minuto y vámonos, digo, caray, a estos Dios sí los bendice rápido, porque yo me la paso ahí en veces 15, 20 minutos y estoy luchando, pero estoy luchando con pensamientos también, con cosas en mi persona. Y tengo que vencerlas ahí, vencerlas. Si yo las venzo ahí, Dios me va a bendecir. Me he parado de ese lugar bendecido. He sentido la presencia de Dios. Dios ha venido y me ha tocado. Pero también me he parado de ahí, hermano, sin sentir nada. Y tengo que darme cuenta, hermano, que allí fui vencido por algún pensamiento. Pero yo le digo a usted, hermano, que viene y se postra aquí por un minuto y se para. Digo, no, pues qué buena comunicación tiene con Dios. Tenemos que buscar a Dios, hermano. No creo que yo nomás tenga ese tipo de luchas y batallas. Estoy hecho del mismo material que usted. Así es de que todos tenemos esa batalla. ¿Ven? Miren, el verso 16 que estamos leyendo dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente y preparado para toda buena obra. Entonces, si usted escucha por ahí una voz que le dice, el nombre de Jesús es pagano, el nombre de Jesús no es el nombre de Dios, y usted lo cree, está dudando de que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Está dudando de que la palabra tiene el poder para hacerlo salvo. En otras palabras, está dudando del que dio la vida por usted. Es necesario, dice la palabra del Señor, hermano, que el que se acerca a Dios debe de creer que le hay
y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿cómo debemos de buscar a Dios, hermano? Con fe. Tenemos que acercarnos a Dios con fe. Y la palabra de Dios es la que nos va a traer la fe. Mire, hay una traducción que usted yo creo que la ha escuchado. Esto que le voy a leer no es la palabra de Dios. Esto lo tomé de una fuente que consideré yo que era la más segura. Y ya la ha escuchado usted, yo creo, la Septuaginta, también conocida como la 70, que le llaman, ¿ok? En una traducción de la Biblia hebrea al idioma griego, el nombre Septuaginta viene de la palabra latina que significa 70. La tradición es que 72 eruditos judíos fueron los traductores y encargados de la Septuaginta. La Septuaginta se tradujo en los siglos III y II antes de Cristo en Alejandría, Egipto, puesto que Israel estuvo bajo la autoridad de Grecia. Escuche la palabra, hermano, Grecia, porque los griegos tienen que ver mucho en lo que yo y usted tenemos ahorita en nuestras manos. Ellos tuvieron que ver mucho. ¿Y por qué se permitió todo esto? ¿Ok? Como dice, en Israel, la mayoría de la gente en Israel hablaba griego como su idioma principal. Por eso se hizo el esfuerzo de traducir la Biblia hebrea al griego, porque aquel que no entendía el hebreo pudieran tener las escrituras en un idioma que pudiera entender. La Septuaginta representa el primer gran esfuerzo para traducir un texto religioso importante de un idioma a otro. ¿Ok? Entonces la historia, hermano, narra que 6 varones de cada tribu de Israel fueron reunidos para traducir la escritura hebrea a traducirla al griego. Entonces, cuando vino el Señor Jesucristo, lo que dice la historia es que el Antiguo Testamento ya estaba traducido. Pero Jesús prácticamente no se interesó en eso porque sabía que a su tiempo iba a venir. Él venía lo que venía. Ahora, si usted se fija, cuando Jesús llama a sus discípulos, el Señor los prepara, el Señor los enseña, el Señor los manda, el Señor les dice, vayan allá, hagan esto, vayan a sanar enfermos, vayan a reprender demonios, pero los discípulos se quedaron así calmados, enseñando y haciendo lo que Jesús les decía. Y después vamos a poder mirar en qué tiempo se escribió el Nuevo Testamento. No fue luego cuando Jesús andaba aquí en la tierra con los discípulos. Ellos recibieron la enseñanza, pero tiene un tiempo. Tiene un tiempo. Entonces estos hombres, hermanos, fueron los traductores del hebreo al griego y eran personas, 6 personas de cada tribu de Israel. Ahora, ¿por qué sí concuerda esa historia con lo que está establecido en la Biblia? Porque si vamos al capítulo 2 de los Hechos, donde dice la palabra que estaban reunidos y cuando empezaron a hablar en otras lenguas, la Biblia especifica claramente, dice que los que estaban allí eran judíos de otras naciones. Aleluya. Entonces, los griegos representan un papel importante porque los judíos estaban bajo el poderío de Grecia. Y los romanos eran grupos, hermanos, que tenían oprimido a Israel. Y con esto le voy a decir, mire, usted viene de México, se casa aquí, tiene sus hijos, y sus hijos empiezan a hablar inglés, ya ni quieren hablar español algunos. Los hijos de sus hijos, que son sus nietos, si sus hijos aprenden a hablar bien inglés, olvídense que sus nietos los vayan a escuchar hablar español. Entonces, eso fue lo que pasó con muchos judíos. Cuando fueron esparcidos, ellos tuvieron hijos y los hijos de sus hijos tuvieron hijos en otros lugares y aprendieron el idioma. Cuando ellos venían a Jerusalén a adorar, no sabían el idioma hebreo.
Y ahí en el capítulo 2 de Hechos podemos comprobarlo. Por eso los judíos que estaban adorando allí en la fiesta, ellos dijeron, ¿por qué los escuchamos hablar cada uno en nuestra propia lengua? Si hubieran sido hebreos nacidos allí, que conocían el idioma, entonces ellos no hubieran de haber dicho, ¿por qué los oímos, los escuchamos hablar en nuestro propio idioma? Cada uno en nuestro propio idioma, porque allí había medos, había persas, había de muchos lugares, pero eran judíos, de ascendencia judía, sangre judía, pero nacidos en otros pueblos, dispersos. Entonces, ahora los judíos tienen ese sistema de que mero ellos, hermanos, los judíos, mero ellos, para ellos nosotros no tenemos parte con Dios. Así como le hagamos nosotros para ellos, es el Dios de ellos. Pero ahora los cristianos mesiánicos, ahora ellos se han metido a un punto de entrar a la circuncisión y guardar algunos ritos que se guardaban en el Antiguo Testamento. Entonces la circuncisión de la que habla la palabra de Dios, hermano, no es la de la carne en el Nuevo Testamento. La circuncisión que habla el Señor Jesucristo por medio de Pablo es en el corazón. Habla de un prepucio que hay en nuestro corazón que no nos deja mirar las cosas espirituales, y Dios tiene que circuncidarnos para poder entrar, para poder entender lo espiritual. Pero ellos ya se metieron por otro lado. Ahora ellos están circuncidándose en la carne, y eso supuestamente los hace entrar al pacto. Pero están rechazando la gracia de Dios. Y nosotros, aunque hemos sido rescatados, hermano, por Dios, y somos un pueblo de Dios injertado al pueblo judío, pero nosotros tenemos una sangre, venimos de una sangre. Tu sangre y mi sangre no es judía. En el término físico, no podemos decir que físicamente somos descendientes de alguna tribu de Israel. Pero en el término espiritual sí. En el término espiritual sí somos judíos. Porque Dios de dos pueblos o de ambos pueblos ha hecho un pueblo. En el término espiritual yo me considero judío, pero en el término de la carne no. Porque yo traigo otra sangre. Y eso es lo que ellos están tratando de entrar por ese medio. Imagínense. No se va a poder, hermano, no se va a poder. Nadie que rechaza a Jesús, nadie que ignore esto, hermano, va a poder entrar, pero al final de cuentas cada quien toma sus propias decisiones. Y nosotros somos ya adultos para decidir qué vamos a hacer. Entonces esta llamada Septuaginta, hermano, fueron judíos que interfirieron para que se tradujera. Ahora, ¿quién usó a estas personas? ¿Quién incitó a estas personas a que se tradujera del hebreo al griego? ¿Por qué? Porque Dios sabía lo que se estaba moviendo allí. Imagínense, hermano, que yo y usted hablamos español, y en la palabra de Dios deja al Señor escrito, para que tú puedas ser salvo tienes que hablar hebreo. Imagínense, hermano, si apenas sabemos hablar español, vamos a aprender. Es un idioma que los que han estudiado el hebreo, hermano, dicen que es un idioma difícil. Es un idioma muy difícil. Pero Dios no tiene esos términos, hermano, no. Pero hay gente que sí está creyendo que para ser salvo tienes que entrar a hablar y aprender el hebreo. Y si no lees la Torá, estás perdido. Y el Nuevo Testamento, hermano, que tenemos, donde está la gracia, donde Dios nos enseña, donde Dios nos ha dado libertad, si lo desechamos, hermano, estamos perdidos. No estamos juzgando a ellos, hermano, no estamos juzgando a nadie que se ha ido, pero lo que se está hablando es para que yo y usted sepamos, hermano, en quién hemos creído y qué es lo que usted ha recibido. Si usted duda todavía del nombre de Dios, pues quiere decir que para esto es esta enseñanza, para que usted desde el Antiguo Testamento empiece a mirar por qué apareció ese nombre de Jehová en el Antiguo Testamento. Alguien ya miró allí. Un hombre católico trató de interpretar
algunas letras y las juntó y dijo, bueno, pues vamos a ponerle Jehová. Pues por eso es que usted en el Antiguo Testamento ya cuando dice yo, en vez de decir yo el Señor, ya no dice así, dice yo Jehová. Pues te vas con esa pinta y dices, pues es que está diciendo yo Jehová y yo Jehová. O cuando hablan los profetas, cuando se refieren a Dios, el Señor Jehová. Pero no hay un respaldo bíblico de que ese nombre de Jehová Dios lo haya establecido. No hay un respaldo bíblico. Entonces, si tú vas a los escritos originales, tú no lo vas a mirar y vas a decir acá, entonces, ¿cómo en los escritos originales no existe el nombre, pero ya en la Biblia que yo tengo sí existe? Y eso es usar la lógica, hermano, y decir, bueno, entonces, en el nombre que se puso en el Antiguo Testamento, alguien sí quiso interpretar y adivinar cuál era el nombre de Dios, pero le falló. Porque tenemos la revelación nosotros. Y si usted no se siente privilegiado, hermano, con esa religión, pues, con esa revelación, pues yo no sé en quién está creyendo. Imagínense, hermano, gentiles por nacimiento, sin esperanza, los judíos con el Dios, hermano, con el llamado de Dios, un pueblo escogido, pero no han conocido el nombre de Dios. Ahora, ¿de dónde se agarra toda la gente, hermano, que Jesús no es Dios? Porque Dios no podía revelar su nombre. No podía revelar su nombre, porque si Dios revelaba su nombre, los hombres iban a blasfemar el nombre de Dios, porque lo iban a usar para blasfemar. Miramos en el Antiguo Testamento lo que leímos ahí, hermano, que la palabra de Dios está diciendo que los hombres todo el día blasfemaban el nombre, pero todavía no era revelado el nombre. Todavía no se revelaba el nombre en el Antiguo Testamento y ya el nombre era blasfemado. Eso es lo que la gente nos dice o nos quiere tratar de decir que el nombre de Jesús no es el nombre de Dios, porque como Dios te iba a dar su nombre para que tú lo blasfemaras. Esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. Si usted se atreve a blasfemar el nombre de Jesús, aténgase a las consecuencias. Ese no es problema de Dios. Si usted pregunta por mi nombre, yo le doy mi nombre y al rato anda hablando mal del hermano Miguel, ese no es mi problema, ese problema es de usted. Si usted anda hablando mal de mí. Dios nos confió su nombre, Dios nos reveló su nombre. Y si usted y yo blasfemamos el nombre de Jesús, ese va a ser nuestro problema. Dios va a arreglar cuentas con nosotros. No lo ofendemos, hermano. Eso es lo que la gente dice, pero mire, hacemos tantas cosas, hermano, hicimos tantas cosas sin mencionar el nombre de Jesús. Pensamos tantas cosas negativas sin mencionar el nombre de Jesús y estamos blasfemando contra Él. Estamos pecando contra Él. No necesitas usar el nombre, no necesitas, en otras palabras, las personas que no conocen el nombre de Jesús aún están blasfemando el nombre, y aunque no lo conozcan, porque el nombre, antes de ser revelado a nosotros, ya estaba en Dios. Ese nombre ya estaba en Él, pero no había sido revelado. Amén. Y aquí en el libro ya casi vamos a terminar. Denle un aplauso al Señor, hermano, porque Él es bueno, amén. Mire, en el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 1, si usted lo quiere apuntar, yo se lo voy a leer para terminar. Aquí una vez más aparece los griegos. Hechos capítulo 6, verso 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Ok? Y ahí nos vamos a quedar. En otra oportunidad, de ahí vamos a partir. ¿Por qué
estamos, ¿por qué Dios, hermano? ¿Por qué Dios permitió que se tradujera del hebreo al griego? Vamos a mirar muchas escrituras en el Nuevo Testamento donde se habla mucho de los griegos. Los griegos tenían, incluso la palabra, no sé si usted se ha dado cuenta que en el libro de Lucas dice que Lucas era un médico, pero era griego. Y Lucas predicó la palabra de Dios, Lucas escribió. Y hay una razón, hermano, la palabra de Dios, le aseguro que para la otra enseñanza va a estar muy especial, porque ahí se nos puede caer cualquier duda que haya en nuestro corazón acerca del nombre, ahí se va a caer, porque vamos a mirar el propósito de Dios. Y hay cosas que no sabemos, hay cosas que a lo mejor nosotros pensamos que el Nuevo Testamento se escribió todo en hebreo o en arameo. Pero hay cosas que vamos a aprender. Ahora, para dejar esto, hermano, acuérdese en aquel momento que Dios manda al ángel Gabriel a hablar ¿con quién? Con María, ¿verdad? Pero los nombres que nosotros tenemos, los tenemos como María. Ahora pregúntese si María se llamaba María en hebreo. Si Gabriel se llamaba Gabriel en hebreo. Si Jesús se llamaba Jesús en hebreo. Porque nosotros tenemos los nombres en español. Pero cuando vino el ángel a hablar con María, no nos da el idioma que hablaron, pero fue antes de la manifestación de Jesús aquí en la tierra. Entonces, por eso hay muchas personas también que se oponen al nombre de Yeshua, que dicen que ese es su nombre también pagano. Pero ahora, el ángel no vino a María y le dijo: María, en español, has hallado gracia delante de Dios, vas a tener un hijo y le vas a poner por nombre Jesús. Como nosotros tenemos la Biblia en español, pues sí miramos que el ángel llegó en español, pero no llegó en español. Entonces nosotros también podemos estar cometiendo un error, en verdad, quitando nombres que no debemos de quitar. Y tenemos que tener cuidado también de no poner nombres que no debemos de poner. Si por medio de la palabra, hermano, recibimos la revelación de que no debemos mencionar el nombre de Jehová, tenemos que hacerlo por amor y por respeto a Dios, porque no es un nombre bíblico. No es un nombre que Dios le dio a Moisés, no es un nombre que Dios le dio a Abraham, o que Dios le dio a Jacob o a alguno de los profetas. ¡Aleluya! A nadie se lo dio en el Antiguo Testamento. ¿Amén? Pero primeramente Dios nos da la oportunidad de volver a compartir la otra parte. Y cualquier duda que haya por ahí, hermano, va a ver cómo Dios va a permitir que se aclare todo. Y usted va a poder leer la palabra de Dios, incluso en vez de decir Señor, puede usted decir Jesús. Porque Jesús, el del Nuevo Testamento, es el Jesús del Antiguo Testamento. Él es el nombre que debería tener el Antiguo Testamento, pero Dios no lo quiso poner aún. Y lo dio en el Nuevo. Pero gloria a Dios por lo que Él hace. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Vamos a dejar en lugar del Espíritu Santo y del pastor. Paz de Cristo, les invitamos al frente, vamos a orar todos juntos si es posible. Hay algunas necesidades que todavía están entre nosotros, así es que sigamos orando por las peticiones que se expusieron. Y usted que está aquí va a tener la oportunidad de postrarse delante de Dios si usted gusta. Nadie lo va a invitar a que se postre porque nosotros ordenamos, no, es porque Dios tiene un propósito para usted. Amén. Los invitamos, también hay una necesidad, nuestro hermano Luis Paqué pide oración por su mamá, que está muy delicada. Ella se llama Graciela, vamos a orar por ella también en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer nuestra oración juntos. Señor Jesús, Padre amado, gracias por permitirnos, Señor, suplicarte, Señor, rogarte, Padre amado, por estas necesidades. La mamá de nuestro hermano Paqué, Señor, de nuestra hermana Nelly, Señor Jesús.